aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVDs, instrumentos musicales. Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. En el programa de hoy, una vez más, nos acompaña la familia Martínez, misionero al país de la China. También en los micrófonos, sus servidores Romel Guerrero y César Ventura, juntamente con el pastor Israel Rivera. El tema de hoy será tornando la oscuridad que se vivía en la iglesia de Corinto en luz para nosotros. Gracias por sintonizarnos y si desea comunicarse con nosotros, estamos para servirles en el siguiente número telefónico 773-816-4977. Repito, 773-816-4977. Gracias. Bien, y pues como dijimos en la introducción, misionero Martínez, una gran bendición tenerle en esta oportunidad con nosotros y creo que usted quiere compartir también algo con la audiencia de hoy. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor, por permitirnos estar aquí en este programa. Y queremos compartir con ustedes algo en chino. Queremos compartir primeramente el versículo de Juan 3:16. Lo voy a decir en español y después se dirá en chino. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 约翰3:16，神爱世人，神是将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Gracias por ese tremendo especial y cuán necesario es para el mundo escuchar que Dios lo amó de tal manera. Misionero Martínez, aparte de lo que acabamos de escuchar, me comentaba usted que tiene también unos folletos en chino para hablarle a la gente de la salvación. Claro que sí, pastor, tenemos unos folletos, los cuales estaremos dejando en su iglesia para si alguna persona es gustosa puede ir ahí a su iglesia y poder recibirlos. Y también si quiere estar en contacto con nosotros, con gusto le atenderemos, hermanos. Nuestro correo electrónico es juanchina48@hotmail.com. Muchas gracias, misionero Martínez. Yo creo que sí, definitivamente vamos a tener los folletos disponibles, pero creo que seguiremos orando para que Dios lo lleve a su campo, a donde le ha llamado. Muchas gracias. Ahora vamos a tener algunos anuncios del programa de la iglesia. Los anuncios son los horarios de nuestros servicios, son los siguientes. Los miércoles tenemos a las 7 de la tarde culto de oración.
Los jueves también tenemos a las 7 de la tarde, salimos a ganar almas. Los sábados a las 9:30 tenemos la oración varonil. Y posteriormente a las 11:30 salimos una vez más a ganar almas. Los domingos a las 10 a.m. tenemos nuestro servicio matutino y a las 6 p.m. servicio por la tarde. Recuerde que después del servicio del domingo, por la mañana tenemos un tiempo para consejería familiar. Además, no olvide nuestra próxima conferencia del hogar que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto. Para más información visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Volveremos después de este hermoso himno. Qué hermoso himno. Bien, y en esta tarde el tema, como mencionara nuestro hermano, es tornando la oscuridad que se vivía en la iglesia de Corinto en luz para nosotros, es decir, aprovechando aquella tragedia espiritual que se vivió para nosotros, así poder evitarla. Pastor, tengo una pregunta en esta tarde. ¿Qué cree que fue el factor que más influyó para que la iglesia de Corinto llegara a caer tan bajo en su estado espiritual? Bueno, se puede ver a través de las epístolas que fue la carnalidad, o sea, la infancia espiritual. Parece que muchos allí no quisieron prestar total atención a la enseñanza de los verdaderos apóstoles. A esto le añadimos las artimañas de hombres impíos que estaban entre ellos.
quienes explotaron las tácticas de mercadotecnia y de oratoria para cautivar a aquellos niños espirituales. Estos hombres hábiles en la oratoria y en las técnicas del mercado bañaron o embarraron de doctrina cristiana y de vocabulario religioso sus pláticas, y con astucia y lisonjas engañaron a muchos. Ocuparon el púlpito, y de la misma manera que se venden ollas, hierbas, tecitos o muebles, estos impíos que no amaban a las ovejas, sino la lana de las ovejas, primero les hablaron sabiduría de este mundo, pero en términos y con vocabulario religioso. Buscaron un defecto en la oratoria y personalidad del apóstol Pablo para así señalarlo, lo cual él tuvo que defender en las 2 epístolas. Les hicieron pensar a los hermanos en Corinto que los apóstoles, y en particular Pablo, no era un verdadero apóstol. Hicieron pensar a los hermanos que Pablo no recibía dinero de ellos porque no se sentía digno, ya que ellos decían que era un falso. Pero estos sí explotaron a las ovejas y dirigían sus mensajes para dividir y para tener toda la atención hacia sí mismos. Así llegaron a dividir la congregación, a difamar a los apóstoles verdaderos, y se aplicaron a sí mismos dicho título. Negaron también ante la congregación la doctrina fundamental de la resurrección del Señor. Presentaron por tanto a un Cristo diferente, presentaron a otro espíritu, presentaron otro evangelio. Pastor Israel, me gustaría hacerle la próxima pregunta. ¿Qué tan triste cree que haya sido la condición de los corintios? Bueno, hermanos, no puede en el corazón del verdadero creyente haber felicidad si vive en práctica secreta o abierta de algún pecado. Por tanto, sabemos que en aquella congregación se estaban viviendo unos tiempos muy tristes, y cualquier pastor sabe eso, que cuando el pecado está permeando la iglesia, hay cierta tristeza en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tanto cree usted que influenció el diablo en aquella iglesia? Bueno, la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir, y ciertamente los despojó, es decir, les robó la unidad, porque como va la frase tan popular, divide y conquista. Les robó además la obediencia a los verdaderos apóstoles para oír a aquellos hombres hambrientos de fama y dinero, elocuentes oradores, muy cierto, pero que dice la Biblia no conocían a Dios. Asimismo, les robó el vigor espiritual para odiar el pecado. Los hermanos, por tanto, no solamente ya no odiaban el pecado, no tenían fuerza para resistir y para corregir a otros que lo practicaban en su seno. Pastor, entonces, ¿sí influenció el diablo en aquella iglesia? Bueno, creo que para esto debemos de leer las Sagradas Escrituras, y nos enseña a nosotros el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y hermanos oyentes, ¿a quién más le podemos aplicar la idea o el intento de negar la resurrección de Cristo sino al mismo diablo? ¿Quién más estaba detrás de aquellos fariseos en Jerusalén tratando de negar la resurrección de nuestro Salvador? Así vemos que él estaba allí en aquellos oradores. Además dice el versículo 34, velad debidamente, les dice Pablo, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, aquellos que enseñaban en Corinto no conocían a Dios. Además, a la luz de el segundo pasaje que veremos, es 2 Corintios 11 y versículo 13, la Biblia nos enseña a nosotros: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el versículo 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque
de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Es decir, la iglesia de Corinto aceptaba la locura de estos hombres que se gloriaban en público. Y dice el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Así vemos nosotros la presencia del mismo diablo manifestada en estos hombres que les hicieron pensar a ellos que eran verdaderos apóstoles del Señor. Tal iglesia albergaba a muchos lobos rapaces, falsos apóstoles, ministros de Satanás, y así vemos la influencia del diablo en dicha congregación. En el capítulo 5 de la primera epístola nos enseña la Biblia que había un hombre allí que tenía a la mujer de su padre, y tal fornicación ni aún entre los paganos se nombraba. Había llegado la congregación a caer moralmente tan bajo que estaban sobrepasando en maldad a los gentiles. Y nos enseña el capítulo 6, hablando el apóstol, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol les está haciendo énfasis en esta lista de perversiones, porque sin duda el pecado ya estaba reinando en aquella congregación. El diablo estaba imperando y haciendo de las suyas entre aquella iglesia, y sin duda los verdaderos santos, los que temían a Dios, estaban sufriendo. En el capítulo 7 nosotros notamos como él les dice estas palabras: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, ¿quién no sabe esto? Pero es muy probable que ya aquella mentalidad ascética había entrado a la comunidad, y esta mentalidad, el ascetismo, a veces enseñaba que la vida matrimonial era algo malo. Por lo tanto, nosotros sabemos que estaba la iglesia en una situación muy deplorable. En el capítulo 8 vemos nosotros cuando el apóstol dice el verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunos, hermanos, en la congregación de Corinto persistían en guardar a los ídolos cierto respeto y reverencia. Como algunos dicen en nuestros días, yo ya soy cristiano, y ciertamente ya no adoran imágenes, pero aún las conservan, y nada más, dicen ellos, las veneramos. Su conciencia aún siente respeto y temor hacia las imágenes, sean estas en papel, en piedra o en madera. Y así, estos santos que guardan cierta fidelidad a sus ídolos, así no son fieles ni a Cristo ni a sus ídolos. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos
le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, este capítulo es la solemne advertencia. Esto es un resumen de lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Dios. Y muchos de estos pecados se estaban repitiendo entre los corintios, hasta la ofrenda a los dioses paganos, que equivalía a sacrificar para los demonios. En el capítulo 11 percibimos como que no sé exactamente si una peste había llegado a la iglesia y había traído serias enfermedades, ya que había entre ellos, dice la Biblia, muchos enfermos. Otros muchos hasta ya habían muerto. ¿Y por qué razón? Porque dice la palabra del Señor que habían abusos en la cena del Señor, lo cual era una abierta profanación de lo sagrado. Porque la iglesia necesita tiempos de reflexión. La iglesia necesita asambleas, reuniones para adorar y honrar a Dios. Y no solamente reuniones para espectáculos que no edifican. Porque a veces en los púlpitos hasta obscenidades se expresan. Ahora hay prácticas hasta de yoga en nuestra iglesia. Danzas de cabaret se están viendo. Espectáculos diversos, porque dicen ellos poseer ciertos poderes que ni ellos mismos saben cómo funcionan, ni en qué benefician estos supuestos poderes al cuerpo de Cristo. Y otros espectáculos más que se dan en las iglesias, que hasta tal vez los adivinos de Egipto pudieran venir y repetirlos. Y todo esto en la casa de Dios. Y hermanos, la confusión en Corinto era muy grave, pero especialmente, hermano, aparte del pecado, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, todo gira alrededor de los dones espirituales. Y al parecer, algunos pensaban que deberían de poseer todos los dones, como nos lo enseña el capítulo 12, versículo 27 al 30, en donde el apóstol procura aclarar aquello. Pero la mayor confusión estaba en el hablar en lenguas. En estos 3 capítulos tenemos 82 versículos. Casi la cuarta parte menciona las lenguas. Y el resto de estos 3 capítulos se encarga de manera directa o indirecta tratar de hacer entender a esta congregación de los abusos que se estaban dando en cuanto al don de lenguas. En primer lugar, en el capítulo 12 se les dice lo siguiente: sabéis que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que en este pasaje se les amonesta a no practicar los dones como cuando eran gentiles, es decir, como cuando se les dirigía a los ídolos. Nosotros tal vez podemos recordar nuestras prácticas idólatras que teníamos y no preguntábamos ni resistíamos, simplemente hacíamos con los ídolos lo que se nos decía. A los hermanos de Corinto se les insta ahora a que piensen y recapaciten y que no sean ignorantes en la práctica de estos dones, pero más en particular en el don de lenguas. En segundo lugar, el capítulo 13 se les muestra un camino más excelente, es decir, superior a la simple práctica irracional de los dones, y se les menciona en primer lugar las lenguas y luego los otros dones, que son igual de llamativos cuando se usan en público, porque a los hermanos de Corinto les fascinaba lucirse en público, como sucede a un niño. En tercer lugar, el capítulo 14 del 1 al 40, hablando todavía sobre las lenguas, se usa un lenguaje tan sencillo y se usan figuras que se usaran para hacer entender a niños, porque estos, con su forma de usar el don de lenguas como espectáculo en la congregación,
estaban haciendo parecer a la iglesia como un manicomio. Y se les dice en el capítulo 14, versículo 21, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, se les hace claro, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Así aquel espectáculo en donde todos hablaban en lenguas parecía un manicomio. El capítulo 15, en donde se nos habla del fundamento de nuestra fe. La fe se estaba negando ante sus propios ojos. Y el versículo 12 lo leímos hace un momento. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Desde el versículo 12 hasta el 38, el apóstol trata de corregir esta herejía. Y desde el verso 51 al 57, se les enseña del glorioso misterio de la resurrección, para dejarles claro que la resurrección de nuestro cuerpo es nuestra esperanza. Amado oyente, esta epístola, aunque es una epístola de reprensión, y ciertamente tiene cosas positivas y hermosas verdades, como lo veremos la próxima semana, no deja de ser una epístola de reprensión, de exhortación y de defensa de la fe. Aunque triste, sirve para los santos de hoy, para que no caigamos en libertinaje religioso, para no dejarnos llevar por los espectáculos de supuestos actos de misterio que se presentan ante la congregación como el poder de Dios. Personas exhibicionistas, quienes se lucen en el púlpito o en la plataforma, por televisión o por cualquier otro medio, exhibiciones sin sentido y nocivas para el cuerpo de Cristo. Amén. Son prácticas inexplicables a la luz de las sagradas escrituras. Y como repito, aunque sea triste la epístola y oscura, su oscuridad puede ser luz para los santos, para que caminemos a la luz de las sagradas escrituras. Y como citar el apóstol, lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Que Dios nos proteja y preserve los pies de sus santos en su caminar con Él. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no espere más, porque Él dijo, todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Y ciertamente esta epístola es de exhortación, pero debe usted de saber, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted recibe a Jesucristo el día de hoy, usted quedará sellado para siempre con el Espíritu Santo. No espere más. Le invitamos nos acompañe en nuestro próximo programa, en el cual el tema a tratar será: ¿en cuál Cristo estamos fundados? ¿En el Cristo de quien hablan las Sagradas Escrituras, o el Cristo carismático de los días modernos?
La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores